Saludamos a las autoridades universitarias que presiden esta ceremonia y muy especialmente a cada profesor y profesora que se encuentra en este salón. A todos y todas, un muy feliz día. Rectora de la UMCE, Elisa Araya, subsecretaria de Educación, Alejandra Arratia, prorector Javier Pino, vicerrector académico, Guillermo Castro, directora de Asuntos Estudiantiles, Valentina Bahamondes, directora de Administración y Finanzas, María Esther Sepúlveda, secretario general, Pablo Corbalán, director subrogante de Planificación y Presupuesto, Francisco González, decanas, decano, directoras, directores, secretarios de facultad, secretarios académicos, secretarias académicas. A todos ustedes muy bienvenidos y a los docentes y las docentes en formación que también se encuentran con nosotros. Apoya en la interpretación de lengua de señas chilena Nicolás Vázquez. Este 16 de octubre se celebra el Día del Profesor y la Profesora, una conmemoración en Chile que se remonta al año 1943 para reconocer luego de su muerte el trabajo de Domingo Sarmiento, profesor argentino, pionero en la educación en nuestro país y fundador de la Escuela Normal de Maestros y Maestras de Chile. Se celebra en un día como hoy porque coincide además con el día de la creación del Colegio de Profesores y Profesoras de Chile en 1974. Este día no es simplemente una fecha en el calendario, sino una invitación a reflexionar sobre la importancia de quienes se dedican a enseñar y es la razón que inspira esta reunión que iniciamos con el saludo de la rectora de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, Elisa Araya Cortés. Buenos días a todos y todas. Voy a hacer míos los vocativos, pero de todas maneras quiero saludar muy cordialmente a querida Alejandra Arratia por estar con nosotros. Ella es subsecretaria de Educación General, voy a decir, porque ahora hay claro. Y está desde el Ministerio mirando la escuela. Creo que eso es bastante importante para nosotros y la estamos esperando. Teníamos ganas de tenerla acá. La dejamos invitada públicamente de nuevo para que tengamos conversaciones con los equipos, pero muchas gracias porque sabemos que está en una actividad muy importante y que se hizo un espacio para estar con nosotros. Yo quisiera, saludar a todos y todas mis colegas, los que somos profesores y profesoras, porque creo que no me equivoco diciendo que enseñar debe ser una de las tareas más difíciles que tiene una persona, pero también la más maravillosa, la más enriquecedora, porque hay cosas que pasan cuando uno está en el aula, cuando está en la sala de clase, en cualquier nivel. Pero voy a imaginarme en una sala de primer año básico, por ejemplo, lo que significa el proceso de la enseñanza de la lectoescritura, de ese niño que llega y conoce las primeras letras, que antes no escribía y después escribe, o antes no leía y después lee, o también, ¿por qué no?, en las salas de nuestra universidad, estudiantes que entraron en una carrera, en una pedagogía y empiezan a encantarse cada vez más con la disciplina, con la música, con la ciencia, con las artes, con la educación física. Y cómo uno se va convirtiendo paulatinamente en la formación en profesor y profesora, cómo se va convirtiendo en ese adulto que va a estar frente a nuevas generaciones durante mucho tiempo, mucho tiempo, y sin darse cuenta empieza a realizar la idea de que finalmente influimos en la vida de muchas y muchas personas. Cuando encendemos la luz del conocimiento, de la información o de las habilidades,
lo hacemos para iluminar al otro, pero también nos iluminamos nosotros mismos. Un profesor es siempre el que aprende para enseñar. Y siempre es, o debiera serlo, aquel que toma de la mano a alguien para compartir un trayecto que abre la mente, pero que también toca el corazón de otro. Los que estamos aquí, hemos hecho clases, sabemos también que la tarea de enseñar no es fácil. La adversidad está a la vuelta de la esquina en cada paso y cotidianamente se instala en la mayor parte de las escuelas donde niños y niñas de este país se educan, puesto que la anhelada justicia educativa y social todavía parece no estar presente, y lo que es más, a veces miramos cómo se nos escapa de las manos. En este Día del Profesor, de la Profesora, renovamos nuestro compromiso con la educación y el futuro que esperamos para Chile, para que en nuestro país se ofrezcan oportunidades reales a todos y que niños y niñas partan la carrera de la vida desde un mismo lugar, y si no es así, que por lo menos se reconozcan las diferencias. Diferencias no en dignidad humana, porque en eso somos todos iguales, pero sí diferencia de los contextos y de los medios que nos rodean al momento de desplegar nuestras habilidades. Cuando tratamos a los niños como iguales, teniendo complejos contextos, lo que hacemos es aumentar la desigualdad. Cuando miramos a esos niños y niñas en sus contextos y en sus realidades materiales, tenemos la posibilidad de ofrecer a cada uno lo que requiere. Esperamos que a todos y todas se les enseñe los secretos, que todas y todas tengan de verdad esa cosa llamada educación, que tengamos espacios para actuar y ser solidarios, porque nadie sobra en la construcción y el futuro de nuestro país, y esperamos que nadie termine pateando piedra. Feliz Día del Profesor, feliz Día de la Profesora, estimados, estimadas. Muchas gracias. Tal como lo señalaba la invitación que recibieron, está presente con nosotros la subsecretaria de Educación, Alejandra Arratia Martínez. La subsecretaria Arratia es psicóloga de la Pontificia Universidad Católica de Chile y PhD en Educación de University of Melbourne de Australia. Cuenta con más de 25 años de experiencia en el área educacional, en el sector público y especialmente en el área de políticas curriculares y evaluativas. Ha trabajado en establecimientos educacionales en Chile y en el estado de Victoria, en Australia, y en organismos internacionales como colaboradora de IB-UNESCO en materias curriculares y de cooperación técnica. Alejandra Arratia compartirá esta tarde su exposición Lo valioso de ser profesor y profesora y el poder transformador de la educación. La invitamos a pasar adelante. Bueno, en primer lugar, me quiero sumar a los vocativos, rectora, vicerrectores. Un gusto estar aquí, un gusto conocer. Uy, miren, empiezo a ver gente conocida ahí entre las personas. No me voy a detener a saludarlos a todos, pero un gusto poder estar aquí, un gusto poder además saludarlos en el Día del Profesor y de la Profesora. Es un gran privilegio, siento, poder estar aquí hoy día, así es que partir saludándolos. En segundo lugar, quiero excusarme por haber llegado tarde, pero ahí viene la buena noticia, porque ¿en qué estaba? Me atrasé y de hecho les tengo la buena noticia de que ya está promulgada, pero no me pude quedar, lamentablemente, ¿no? Hoy día teníamos en la mañana la promulga a las 11:30, por eso pedimos el viernes si se podía correr un poquito y finalmente me tuve que venir nomás, porque se atrasó un poquito en comenzar. Se acaba de promulgar, esta es una noticia que viene saliendo del horno, se acaba de promulgar la ley que consolida el Sistema Único de Evaluación Docente, o sea, que termina con las 2 evaluaciones. ¿Se acuerdan que teníamos desde el año 2015? Ya, ahí sí. Se acaba de promulgar esta ley
se estaba promulgando en La Moneda. El ministro me pidió además que les mandara muchos saludos, sus felicitaciones además en este día. La ministra Toá, que está de vicepresidenta, que es quien promulgó la ley hoy día, me dijo, perfecto, vaya nomás, porque yo la saludé y le dije, ministra, tengo que irme a esto, vaya nomás perfectamente, extienda los saludos también de felicitación en el Día del Profesor. Así es que les traigo esos saludos y contarles esta buena noticia, ¿no? A partir de hoy ya tenemos un sistema unificado, además es un sistema que no tan solo consolida la evaluación docente en un solo sistema, sino que además define hay varias indicaciones, varias modificaciones en la ley que en el fondo incorporan medidas para fortalecer todo lo que es el acompañamiento, los procesos de mentoría, el proceso como de alguna manera de fortalecimiento de la carrera o de la trayectoria de desarrollo profesional docente. Así es que creemos que es una buena noticia y esperamos que además ayude a mejorar las condiciones de trabajo de las y los docentes a lo largo del país. Para nosotros como Ministerio, por cierto, todo lo que es la labor que ustedes realizan tiene un rol estratégico, es primordial. Yo preparando conversando, tuvimos un tema con que si yo podía usar presentación o no. Entonces, no traje presentación completa, pero ahora cuando llegué me dijeron que si podía, voy a usar una sola imagen. Si me la pone, sí, feliz. Ahí, perfecto, la voy a dejar ahí, ¿ya? Y voy a pedirle cuando vayamos avanzando, ¿ya? Creo además que... ¿No se ve bien? ¿Sí? Ah, no. Sí, no, pero después yo me voy a correr para allá cuando vaya contando. Pero contarle que para nosotros como Ministerio la labor que realizan las y los docentes claramente en el fondo es primordial, es estratégica. Son ustedes, las y los profesionales que encarnan el proceso educativo. Sin el rol que realizan, ustedes no sería posible pensar en la educación y por eso para nosotros es muy importante fortalecer una agenda de trabajo en relación a, en el fondo, reactivación educativa por un lado, pero eso es primordialmente trabajo con las y los docentes. Por eso, de hecho, hemos ido avanzando, bueno, y ya se promulgó la ley hoy día, ¿no? Pero estamos avanzando fuertemente en distintas líneas de trabajo. Me voy a querer concentrar fundamentalmente, yo diría, en dos que tienen ciertas implicancias y para eso voy a ocupar esta analogía, que la verdad, como me dijeron acá que podía usar una presentación, yo dije, bueno, voy a aprovecharme de esta que tengo a mano en la tablet, ¿no? Pero ciertamente para nosotros es primordial el trabajo en la reactivación educativa en 3 líneas, ¿no? Ustedes saben, por un lado convivencia y salud mental, por otro lado aprendizajes y en tercer lugar todo lo que es asistencia, revinculación en el fondo, ¿no? Cómo sostener aquello. Esto es muy importante desde la perspectiva de cómo apoyamos nosotros el rol que realizan ustedes. ¿Por qué? Y aquí es donde quiero, de alguna manera, usar esta gráfica, ¿no? Porque cuando pensamos en el aprendizaje, y ahí sí que ahora... Gracias. ¿Ahora sí o no? ¿Se escucha ahí? ¿Se escucha? Ya. Cuando pensamos en el aprendizaje, y aquí quiero asumir el rol desde nosotros como sistema educativo, muchas veces pensamos el aprendizaje más bien desde el promedio de las y los estudiantes que deberían estar en cierto nivel. Si me pasa la próxima, eso. ¿O quiere pasarme el puntero? Muchísimas gracias. Y aquí lo decía la presentadora, yo ya tengo mis años, entonces he trabajado harto rato, me tocó trabajar y de hecho con varios de ustedes, veo caritas ahí, porque yo trabajé en la UCE, 10 años. Y la verdad es que honestamente cuando nosotros pensamos desde la política pública y cuando se construye, se piensa mucho más como en este promedio que está aquí, ¿no? En los niños que están en el promedio. Y se desarrollan las definiciones del sistema educativo mucho pensando en esa perspectiva. Y tenemos conciencia, o es una conciencia que nosotros, que para mí es muy importante porque la he trabajado mucho a lo largo de los años, desde currículum, desde evaluación, por ejemplo, lo que está a la base del decreto 67, es la conciencia de que en la sala de clases tenemos niños en cada sala de clases que están en distintos niveles. La rectora hablaba de reconocer esa diversidad y que si no reconocemos esa diversidad, esos contextos distintos, estamos de alguna manera, ¿cómo decirlo?, poniendo un poco en jaque o poniéndole dificultad al desarrollo del derecho a la educación de niños, niñas, jóvenes, ¿no? Yo aquí ocupé desde NT2 hasta sexto básico, fundamentalmente por una cosa de diseño, para ser honesta, pero esto ocurre hasta cuarto medio, ¿ya? Si nosotros dirigimos la enseñanza, y aquí voy a juntar esto luego con la parte
con las otras dos miradas o ideas que quiero complementar, que las voy a adelantar desde ya. Uno es reflexión respecto a las definiciones curriculares y lo otro es reflexión respecto a modificaciones que se requieren del sistema de aseguramiento de la calidad para la labor que desarrollan ustedes como docentes en el sistema educativo. Si nosotros pensamos cada curso solamente desde la perspectiva de esa cajita, lo que vamos a tener es que vamos a tener actividades, estrategias pedagógicas pertinentes para el grupo de niños que están en esa cajita. Y para ese grupo van a ser estrategias que están en su zona de desarrollo próximo. Aquí no tengo que explicarlo, en otros contextos sí, pero aquí no, ¿no? ¿Cierto? No, aquí eso es sabido, ¿ya? El problema es que nos vamos a quedar también con un grupo de niños que están arriba y que en rigor en la sala de clases están en lo que algunos autores llaman su zona de aburrimiento, ¿ya? Gordon Stoddard, que es un autor que trabaja harto en evaluación inglés, ha llamado eso la zona de aburrimiento. Con su permiso, voy a sacarme la chaqueta, que me dio calor. No la voy a dejar aquí. Gracias. Ya, perdón, es que cuando uno se mueve da más calor. Entonces, tenemos un grupo grande de niños que están en su zona de aburrimiento, ¿cierto? Y yo creo también, tengo la convicción profunda, y ustedes probablemente lo ven mucho más, de que también tenemos muchos profesores y profesoras que están como, de alguna manera, como cuestionando lo que ellos pueden hacer al estar tensionados a trabajar solamente en la cajita verde, ¿no? Sabiendo que tienen niños que están en la cajita naranja, podríamos decir, y que están en su zona de aburrimiento. Muchas veces, y probablemente algunos de ustedes eran, esos son los niños que están aburridos en la sala de clase, ¿sí o no? Revolviéndola un poco, como sienten que en realidad los estímulos que tienen en la escuela no son pertinentes para su zona de desarrollo próximo. El problema es que también tenemos un grupo importante de niños que están allá abajo, en lo que este autor, también Gordon Stoddard, llama la zona de pánico, ¿ya? Que en el fondo son niños que están todos los días yendo a la escuela a sentir que la oportunidad de aprendizaje que tienen, que aquello que la escuela les provee como oportunidad formativa, está fuera de lo que ellos pueden aprender. Y estos son los niños que están, bueno, de hecho, este es uno de los resultados más tristes del CIMSE del 2018, digo yo siempre. El 50% de los niños en cuarto básico cree que no puede aprender, que no puede, que el aprendizaje es algo que ellos no tienen la capacidad de tener. Esto va muy de la mano con todas las líneas de investigación que ustedes también deben conocer, ¿no? De Carol Dweck, en la línea de cuánto las personas creemos que la capacidad de aprender es algo que todos tenemos y no es algo que hemos recibido como herencia, si podemos aprender o no podemos aprender. Las investigaciones en Chile son súper brutales en tanto nos muestran que a mayor grupo, esto se ha estudiado bastante en relación a percentiles de ingreso, pero a mayor percentil de ingreso, mayor cantidad de niños que creen que sí pueden aprender. Y a menor percentil, mayor cantidad de niños que creen que en realidad la inteligencia es algo que se hereda o no se hereda, es algo que no es moldeable, trabajable, sino que se hereda o no se hereda. Y por lo tanto yo no puedo aprender. Y la investigación también esto, y ustedes no tengo que explicarlo aquí porque ustedes lo saben, la investigación es súper contundente en mostrar que si yo creo que puedo aprender, voy a aprender más, porque hay diversidad de acciones que se van a ir dando, no por magia, sino que porque voy a poder perseverar más en la tarea, voy a poder planificar mejor mi aprendizaje, voy a poder reconocer, por ejemplo, voy a poder, no sé, aplicar estrategias de autorregulación, estrategias metacognitivas que me ayuden a identificar dónde estoy yendo, etcétera, ¿no? Entonces, esto es algo que es muy importante y que tenemos que poder trabajar desde la perspectiva, me voy a ir como a la responsabilidad que tenemos nosotros, voy a asumir desde el rol en que estoy ahora, ¿no? Nosotros tenemos que, como país, poder generar condiciones para que este proceso se pueda dar de una forma distinta y podamos tener algo más parecido a esto, ¿no? En términos de que la sala de clases sea un espacio donde ustedes como docentes, como los docentes que ustedes están formando, porque aquí sé que tenemos formadores de docentes, también tenemos estudiantes, ¿o no? ¿Sí? También tenemos estudiantes y tenemos formadores de docentes. Para que se pueda trabajar en una perspectiva mucho más profesionalizante, vamos a decir,
yo trabajé 10 años en la UCE y digo con conciencia que la lógica de pensar como que lo que tiene que conducir la reflexión pedagógica es netamente la cobertura curricular, es una lógica que le ha hecho daño al aprendizaje de los niños y las niñas. No estoy diciendo que el currículum no importe. Lo que estoy diciendo es que el currículum tiene que estar al servicio de esto, no los niños al servicio del currículum para que tengamos esto. Porque si nosotros seguimos trabajando todo en la línea verde, en la cajita verde, para cumplir con la cobertura curricular, pero tenemos una montonera de niños arriba y otra montonera de niños abajo, y además, ojo, a más avance en la trayectoria formativa, más se nos van quedando niños que van pasando a esta zona de pánico, ¿ya? Y esto tiene tremendas implicancias, ojo, no solo sobre el aprendizaje, sino que también, y vinculándolo con lo que conversábamos, con el título de la reflexión de hoy día, ¿no? Tiene tremendas implicancias en el poder transformador que tiene la educación. Porque si nosotros tenemos niños y niñas que a lo largo de su trayectoria formativa tienen la experiencia de que ellos no pueden aprender y tienen dificultades en formar esto hay un autor británico que habla como de el poder del aprendizaje, ¿no? Y habla de que, es que hace una analogía súper interesante entre la escuela y los gimnasios y Claxton, y la posibilidad de aprender con la posibilidad como de entrenar ciertos músculos, ¿no? Él tiene una lógica que yo no comparto tanto, que es que así como el gimnasio es a la escuela y como en el fondo las personas van al gimnasio a entrenar la musculatura del cuerpo y las personas los niños, niñas, los estudiantes van a la escuela a entrenar su cerebro. Yo no comparto tanto que sea solo el cerebro, porque creo que es mucho más corporal completo, ¿no? Además creo, genuinamente, honestamente, que es algo que es mucho más de entrenar o sea, creo que el aprendizaje es algo que tiene que ver mucho con el corazón también. Es un proceso eminentemente emocional. No eminentemente, pero muy emocional, ¿no? No es solo el cerebro. Pero bueno, él plantea que en el fondo, en la medida que vamos a la escuela tiene que ser un lugar donde podemos desarrollar esa capacidad de aprender y ese poder de aprender. Y si nosotros estamos mirando solamente desde esta lógica como administrativista muchas veces, de la cobertura curricular solamente, y no estamos mirando desde la perspectiva de cómo vemos a los niños y niñas y cómo adaptamos entonces nuestras experiencias pedagógicas a lo que esto nos muestra, vamos a estar perdiendo ese poder transformador, ¿no? Esto tiene diversas implicancias, lo sé. Y ahora me quiero meter también en cómo estamos abordando esas implicancias, que voy a abordarlo desde dos líneas y una tercera que quiero hablar también un poquito de la política nacional docente que estamos desarrollando desde el Ministerio de Educación, ¿ya? Ahora, esto es lo que quisiera que ilumine como la reflexión de las otras líneas, de las líneas de trabajo que estamos llevando. Todas las líneas de trabajo que queremos llevar tienen que ver con visibilizar esto, con visibilizar a los niños, a las niñas que están en la sala de clases o que están en la escuela, no solo en la sala de clases, ¿no? En el patio, en el gimnasio, en distintos lados. Y en esta analogía del gimnasio, ¿cómo los ayudamos a ellos a desarrollar el poder de aprender a lo largo de su vida? Porque es ese poder de aprender también en el cual radica ese rol más transformador de la educación. Y también radica la posibilidad de que nosotros construyamos una sociedad distinta. Yo siempre me pregunto, y traigo esa pregunta acá, ¿no? ¿Cómo crece un niño o una niña que pongámosle el ejemplo de cuarto, o sea, no el ejemplo, el dato triste, dramático de cuarto básico, que desde cuarto básico hasta cuarto medio, imagínense, 8 años largos, va a la escuela sintiendo que no puede aprender? Es brutal. Es brutal además en términos de autoestima, es brutal en términos de sentir que yo pertenezco a una sociedad que me da oportunidades. Más bien, yo voy juntando al revés, la sensación de que no tengo esas oportunidades, ¿ya? Entonces, esta reflexión creo que es la que tiene, como que quisiera usar estos lentes, por decirlo así, para mirar aquello que les voy a contar un poco más ahora, ¿no?
que es cómo estamos abordando desafíos desde la perspectiva de fortalecimiento del rol docente y vinculado a definiciones más estructurales. Una es todo el debate respecto a, y quisiera preguntarles, todo el debate respecto a currículum. ¿Qué es lo que estamos impulsando aquí? Acabamos de terminar y está terminando, porque además abrimos unos espacios para tener como unas sesiones adicionales, el Congreso Pedagógico Curricular. No sé si alguien de aquí tuvo la oportunidad de participar. Díganme que sí. ¿Alguno? ¿Sí? ¿Alguien? ¿Sí? Bueno, la reflexión que estamos haciendo es como, en el fondo, voy a dejar esto aquí, en el contexto de voy a dejar esto de fondo, para que nos ayude como para la reflexión. En el contexto de la pandemia, además un contexto en el cual docentes a lo largo del país tuvieron un tremendo rol en cómo, usando la analogía del gimnasio, cómo tener un gimnasio a distancia, súper difícil, y tuvieron que desplegar muchas estrategias para eso. Bueno, en ese contexto se hizo todo el proceso de priorización curricular, ustedes saben. Se miró el currículum, se aprobó con el Consejo Nacional de Educación una estructura de currículum un poco más, entre comillas, liviana, que permitiera identificar cuáles son los objetivos como más nucleares, más aprendizajes más centrales, que permiten sostener la trayectoria educativa y que a la vez implican otra serie de objetivos. Ese proceso se llevó a cabo, se ha estado trabajando. Y la gran pregunta ahora, y se las hago a ustedes nomás, es ¿ahora cuándo se termine? Porque el Consejo Nacional de Educación aprobó la priorización curricular hasta el 2025. ¿Qué deberíamos hacer el 2026? ¿Volvemos al mismo currículum que teníamos antes? Aquí tengo algunas voces. ¿Alguien más tiene alguna opinión? ¿No? Bueno, por ningún motivo me dicen acá. Yo creo que es clave que podamos tener la reflexión. A mí, les digo, algunos niños me han dicho, jóvenes más bien, me han dicho, oiga, pero ¿yo para qué necesito más ir al colegio? Si yo ya sobreviví una pandemia. Imagínense lo que eso hay detrás, ¿no? Bueno, hay una gran reflexión sobre los sentidos. Y la verdad, a nosotros como ministerio, nos parece que es totalmente fundamental, estratégico, es como la conversación sustantiva primordial, la conversación respecto a los sentidos de la educación, la conversación respecto a el para qué de la escuela. Por eso estamos incentivando este proceso de reflexión, de participación, porque además para nosotros es muy importante, el presidente Boric nos ha encargado que además todo este tipo de definiciones de política pública que son fundantes de los sistemas, en este caso el sistema educacional, sean lo más participativas posible. Entonces impulsamos en realidad el Congreso Curricular y Pedagógico, en el cual participaron, les voy a decir porque tengo los números aquí, no me los sé de memoria, pero sí los tengo. Participaron comunidades educativas a lo largo del país, en el fondo reflexionando respecto a 3 grandes ámbitos de conversación. El primero es ¿qué queremos aprender? Y le preguntamos a los jóvenes, a las y los profesores, los asistentes de la educación, los jóvenes que quieren aprender, las y los jóvenes, y a todos los adultos vinculados con el sistema, le hace docentes, asistentes de la educación, directivos, ¿qué creen que los jóvenes deberían aprender? Participaron una cantidad bien grande, yo creo que es el proceso participativo más grande que hemos tenido de participación de actores respecto a las definiciones curriculares, 628.293 personas, más de 620.000 personas, ¿ya? De los cuales más de 400.000 son estudiantes, hablando respecto a qué quieren aprender. No tenemos todavía los resultados, pero yo sí he ido pispando algunas cosas que empiezan a salir y les puedo decir rápidamente. Bueno, esto sale, porque sale la necesidad de que en el fondo ellos tengan más diversidad de oportunidades, que no en el fondo sea todo encasillado como a una experiencia, ¿no? Pero sale muy, muy fuerte el tema de más arte, más deporte, más actividades extracurriculares. A mí un chico me dijo en un espacio, no en un espacio de esto, pero en otro espacio me dijo, ustedes nos prometieron jornada escolar completa para hacer cosas distintas, para hacer más cosas. ¿Y qué estamos haciendo en la jornada escolar completa? Más de lo mismo. Estamos preparando la prueba, entrenando para una evaluación y de alguna manera entrenando para una evaluación pensando en los riesgos que tienen las consecuencias. Entonces, claramente eso es un tremendo estrechamiento curricular que estamos teniendo a propósito de esto, ¿no? Entonces, bueno, nosotros estamos procesando toda esta información, UNESCO nos está ayudando con esto y la idea es en base a eso
poder avanzar en una definición curricular que además queremos que tenga una arquitectura más similar a la arquitectura curricular que tiene la priorización, es decir, con objetivos que sean más amplios, más como nucleares, objetivos de aprendizaje más, usando una analogía típica entre objetivo general y objetivo específico, más cerca de objetivo específico, ¿no? O sea, global, perdón, general, no tanto objetivo específico. Yo siempre pongo el ejemplo, y ustedes lo deben súper conocer, tenemos profesores y profesoras de lenguaje por aquí, ¿o no? ¿Sí o no? ¿Sí? Ya. En segundo básico hay una serie de objetivos, o en primer ciclo básico hay objetivos que tienen que ver, por ejemplo, con objetivos curriculares o objetivos de aprendizaje. Aprender a escribir una palabra adecuadamente separada de otra. Aprender a escribir sustantivos propios con mayúscula. Aprender a escribir con letra legible. ¿Me entienden? Esos son una serie de objetivos que son más bien de carácter específico, que son de una prescripción que uno podría decir, voy a tener en vez de esos 5 o 6 que van en esa línea, un gran objetivo que diga, no sé, no quiero ponerme a redactar por escrito aquí a priori, pero algo así como, por ejemplo, aprender a comunicarse por escrito con un interlocutor claro y un propósito como conocido, ¿me entienden? No estoy redactando aquí a priori, ¿no? Pero uno podría avanzar a un currículum que hay. De hecho, yo siempre decía, y lo repito ahora, digamos, lo creo fervientemente, la forma en que uno hace currículum, la forma en que se diseña currículum, la arquitectura de currículum, en el día de hoy especialmente lo podemos decir, porta una noción de cómo se entiende la docencia. Y respecto a cuán prescriptivo es el currículum, o respecto a cuánto no tan prescriptivo y más de objetivos más nucleares, más amplios, eso no es, o sea, eso transmite una forma de entender la docencia. Y eso también les da a ustedes un espacio para hacerse cargo de este desafío de otra forma, ¿no? Cuando una vez a mí me dijeron, cuando trabajaba en la UCE también, me dijeron, ustedes nos hablan de contextualización curricular, de poder abrir esto y tener estrategias distintas en la sala de clases, 2, 3. Pero ¿cómo me dicen eso cuando tenemos que trabajar con, no sé, 60 objetivos? No es posible, ¿ya? Entonces, esta reflexión respecto a cómo construimos currículum y a cómo lo estamos abordando como ministerio es muy importante porque nos permite avanzar en unas condiciones de trabajo para la docencia que sean más profesionalizantes y que nos ayuden a que ustedes puedan de alguna manera tener ese espacio para poder hacerse cargo de esta tremenda diversidad y que no sea que nos quedemos como de alguna manera replicando esto, ¿ya? Esto que vemos aquí. Esto es lo que está a la base también del decreto 67, una noción de entender que la evaluación es parte integrante del sistema de evaluación, o sea, del sistema de enseñanza, perdón, de la enseñanza, y no una evaluación que sea entendida como lo mismo que la calificación. De hecho, la evaluación no es lo mismo que el proceso de calificación. Eso es uno de los elementos importantes que hace este decreto, que es que distingue qué es lo que es parte del proceso natural de la pedagogía de ir evaluando y qué es lo que es el proceso de la calificación, que no tiene que estar normado, digamos, por elementos administrativos, sino que tiene que estar anclado en elementos pedagógicos. No toda evaluación lleva una calificación, no toda. Incluso uno podría tomar decisiones respecto a que voy a poner una calificación solo al fin del año. Y eso tiene que estar anclado en razones pedagógicas. Lo más importante que tiene que producir la evaluación es cómo, ¿dónde dejé? Aquí, perdón. Es cómo pasamos de esta situación en que yo paso la materia, la que está en la cajita verde, tomo la prueba, pongo nota y paso a la siguiente materia. Lo más importante que tiene que lograr la evaluación es ayudarnos a redefinir esto, retroalimentar tanto a las y los estudiantes como retroalimentar las prácticas pedagógicas. Entonces, bueno, este es un elemento central respecto a cómo estamos abordando como ministerio la reflexión respecto al rol docente y a cómo mejorar de alguna manera las definiciones estructurales para que ustedes puedan tener un mejor, para que ustedes y las y los docentes que están formándose en esta universidad tengan un contexto que permita avanzar en profesionalización docente por un lado, en fortalecer los espacios para la toma de decisiones al interior de los establecimientos educacionales por los equipos pedagógicos, docentes, y también con el trabajo con los
asistentes de la educación, por ejemplo, con las duplas psicosociales, que también cumplen un rol muy importante y que de hecho se ha visto súper potenciado en el contexto de la pandemia. Bueno, esto entonces por un lado es fundamental, es algo que nosotros estamos abordando como ministerio. Y hay otro elemento que también es muy importante que tiene que ver con cómo adaptamos y hacemos ajustes al sistema de aseguramiento de la calidad. El sistema de aseguramiento de la calidad, ustedes saben, en Chile, hace justo 11 años además, el 2012 se crea, comienzan a trabajar la Superintendencia de Educación, que se hace cargo de todo lo que es normativo, más que normativo, es como de fiscalizar el cumplimiento de la ley vinculada a educación y de generar sanciones cuando eso no ocurre. Esa es la superintendencia, y por otro lado la Agencia de Calidad de la Educación, que a lo que se orienta es a monitorear el desarrollo de los aprendizajes, ojo, a gran escala, a la evaluación de cómo ocurre esto a nivel de los establecimientos, no la evaluación al interior de los establecimientos, que es la que se ordena a través del decreto 67. Ahora bien, en Chile tenemos un sistema de altas consecuencias, en que la escuela arriesga el cierre, y por lo tanto ¿cómo podríamos decir? Los efectos colaterales, los efectos no deseados de este sistema de aseguramiento con altas consecuencias implican tenemos bastante evidencia de que tienen impacto en el estrechamiento curricular. Probablemente tenemos muchas personas de ustedes, docentes, que lo han investigado, que lo han trabajado, que lo ven en los establecimientos con los cuales trabajan desde acá, con los cuales las y los estudiantes hacen prácticas, por ejemplo. Pero nos pasa mucho. Yo también he hecho clases y me pasaba mucho que en el fondo, sobre todo en los años en que hay CIMSE, y ojo, que no estamos diciendo, nosotros desde el Ministerio nos vamos a proponer una modificación del sistema de aseguramiento de la calidad que implique eliminar las pruebas estandarizadas. No es eso el norte hacia el cual queremos ir, sino que lo que queremos es que la prueba cumpla el rol que tiene que cumplir y que cuando no hay mejora podamos fortalecer el apoyo más que el castigo como incentivo a la mejora. La verdad es que la evidencia es bien contundente en términos de que el incentivo a la mejora, pensar que el castigo va a servir para eso, tiene poco sustento. Entonces estamos trabajando en esto, tenemos un diagnóstico bastante acabado respecto a cómo el sistema de aseguramiento, a algunos elementos, 5 o 6 diría yo, del sistema de aseguramiento que requieren ser fortalecidos, entre ellos, por ejemplo, la articulación del intersector. Esto que les decía, la Superintendencia de Educación, la Agencia de la Calidad y el Ministerio de Educación, cómo trabajamos más articuladamente y con foco en el apoyo. Nosotros como Ministerio creemos fervientemente que lo que produce espacios para la mejora es, por un lado, avanzar en condiciones más profesionalizantes del rol de la docencia y de la labor de los establecimientos educacionales, y también en que, en el fondo, el sistema entero esté motivado como por una lógica de desarrollo de competencias y de colaboración y avance en profesionalización versus una lógica de competencia en vez de colaboración o incentivo como de castigo o castigos como incentivos a la mejora, ¿no? Eso es lo que queremos modificar. El presidente nos ha pedido que esta reforma tenga bastante prioridad. Nosotros nos estamos comprometidos a ingresarla a principios del próximo año. El ministro Cataldo hemos estado trabajando en una estructura como de remirar la agenda legislativa y tenemos el compromiso de presentar este proyecto de ley. De hecho, podría ser interesante, que me voy a aprovechar nomás de que estoy aquí, rectora, con su permiso, podría ser interesante que de repente pudiéramos tener un espacio más chiquitito quizás, o más como una especie como grupo de, no sé, una sesión como de taller, en que pudiéramos conversar eso con ustedes, porque nos parece súper interesante poder mirar la opinión de ustedes que forman docentes respecto a, cómo estas implicancias, estas orientaciones estratégicas de cómo está organizado el sistema de aseguramiento de la calidad en Chile, tensionan o generan condiciones adversas o positivas para el ejercicio de la docencia, ¿ya? Eso es muy importante, lo estamos trabajando y creo que sería súper positivo si pudiéramos tener un espacio donde trabajarlo más, porque de alguna manera estas son condiciones que nos ayudan o nos dificultan a hacernos cargo de esto, ¿no? Del desafío de que todos y todas puedan aprender.
Finalmente, y con esto cierro, estamos trabajando súper fuertemente en una política nacional docente. Creemos que es algo fundamental, en el fondo, en armonía con el plan de reactivación educativa, cómo desarrollamos una política de fortalecimiento de la profesión docente. Esto también implica, ojo, muy de la manito, una política y esto va a tener que ser un proyecto de ley, de trayectorias directivas, que también es una deuda que tenemos, quedó el 2015 cuando se legisló el Sistema de Desarrollo Profesional Docente, la deuda de regular lo que hemos resuelto hoy día con la promulgación de la ley que consolida un sistema único de evaluaciones, pero también está la deuda de cómo fortalecemos el sistema de trayectorias directivas, que de alguna manera se ve un poco como desincentivada quizás, con las condiciones que tiene para los docentes pasar a asumir cargos directivos, ¿ya? Ahora, la política que nosotros estamos haciendo tiene 3 grandes ámbitos. Primero, cobertura, luego dotación y luego acceso a las pedagogías, buscando en el fondo actualizar herramientas súper relevantes como, por ejemplo, la beca vocación de profesor. Queremos que sea más compatible, por ejemplo, con gratuidad, estableciendo como énfasis en programas de prosecución de estudios a lo largo de la carrera, o sea, en el fondo, para convocar a otros profesionales a la pedagogía que puedan, en el fondo, conseguir, o sea, proseguir estudios de pedagogía que nos permita también abordar el desafío que vamos a tener de déficit, ¿ya? Y en programas que convoquen a nuevos talentos al ejercicio de la profesión docente. Es la profesión que forma todas las demás profesiones. Entonces, creemos que es muy importante como país que podamos tener este espacio. También estamos desarrollando un piloto que se va a ejecutar ahora, el 2024, con apoyo del BID, para tener un sistema de alguna manera que promueva o que nos permita, en primer lugar, mapear en el fondo dotación y demandas de dotación. Ustedes saben que como país tenemos un desafío, sobre todo en profesores y profesoras del área de las ciencias, pero ese desafío no es, ¿cómo decirlo?, no es homogéneo en todo el país. Hay algunos territorios, algunas zonas que tienen más déficit. Entonces, ¿cómo tenemos bien ubicado ese desafío para poder ir en apoyo de alguna manera a aquellas regiones que tienen menos docentes? Es algo muy importante para nosotros como ministerio, ¿no? Bueno, ya les hablé de la promulgación del proyecto de ley que elimina efectivamente la doble evaluación y unifica los procesos de evaluación docente, ¿ya? Esta ley además, ojo, tiene un tema muy importante para que ustedes nos puedan ayudar a difundirlo. En el fondo tiene un tema que es que incorpora dentro de la jornada laboral los tiempos de la evaluación docente, ¿ya? Para poder resguardar condiciones, ¿no? Entonces resguarda que los tiempos sean dentro de la jornada común y espacios más colaborativos para poder trabajar entre docentes. Sabemos además que la docencia tiene un carácter como bien colectivo, se desarrolla entre docentes, en equipos docentes, y por lo tanto es muy importante que pueda tener espacios salvaguardados para eso, ¿ya? Y finalmente, ya esto no quiero dejarlo pasar. Estamos trabajando aquí, además, en una agenda con el Colegio de Profesores, donde un elemento central es abordar el desafío de reparación de la deuda histórica. Ustedes saben, es de público conocimiento que en el fondo en marzo de este año lamentablemente no se aprobó la idea de legislar la reforma tributaria. Estamos trabajando como gobierno, entonces se va a presentar en marzo del próximo año un nuevo pacto fiscal, una propuesta de nuevo pacto fiscal para el desarrollo, pero el presidente nos ha encargado, nos ha dicho que es fundamental, esto se dijo en la cuenta pública también, que la deuda histórica se aborde, aunque sea para los casos más urgentes. Ahora, el presidente habló de abordar ya los casos más urgentes de deuda histórica. Nosotros estamos trabajando, tenemos una mesa, de hecho tuvimos el viernes pasado mesa de deuda histórica con los docentes. Lo que vamos a hacer es presentar en diciembre de este año un proyecto de ley, para eso estamos trabajando, que nos permita abordar el desafío, en el fondo definiendo un mecanismo para el pago de la deuda histórica que parta con el 25% de los casos más urgentes. ¿Ya? En eso estamos trabajando. La idea, tenemos una mesa de trabajo instalada con el Colegio de Profesores, de modo tal de poder llegar en diciembre con esta propuesta para el Parlamento, en el fondo donde va a tener que ser legislada, ¿ya? Estamos tratando de avanzar, estamos avanzando todo esto en el marco del plan de reactivación educativa, donde además tenemos un énfasis bien fuerte en bienestar docente.
Tenemos ahí las políticas del Hospital Digital, donde estamos trabajando con el Ministerio de Salud para poder tener espacios para abordar el desafío del bienestar docente. Sabemos que esto requiere tener condiciones para la docencia, condiciones de bienestar y de desarrollo de la labor docente de modo muy estratégico. Así que estamos trabajando en todas estas líneas de la mano de esta. Yo elegí estas dos que me parecen las más estratégicas para el desarrollo de la docencia, ¿no? El tema de las definiciones curriculares y evaluativas, y el tema de cómo el sistema de aseguramiento de la calidad de alguna manera se alinea con una visión más profesionalizante de la labor docente, que creemos como ministerio, como gobierno, que es muy importante para poder avanzar efectivamente en un sistema educacional que permita esto que decíamos al principio, ¿no? Lo que decía la rectora, en términos como de encender esa luz, esa llamita en cada uno de los y las estudiantes, o tomando la analogía de Claxton, poder desarrollar el poder para aprender en el gimnasio en los gimnasios de los establecimientos educacionales a lo largo del país, ¿ya? Así es que con ese norte estamos trabajando. Yo los quiero invitar a poder participar de estos procesos. Yo sé que ya participaron de alguna manera en el Congreso Curricular y Pedagógico, invitarlos a ser parte también de la reflexión que vamos a tener para el sistema de aseguramiento de la calidad. Yo me comprometo ahí a poder coordinar con la rectora que tengamos un espacio y a seguir empujando en el fondo una noción de educación que nos permita avanzar en esto. Avanzar en hacernos cargo de la diversidad de contextos, de situaciones, de niveles del desarrollo del aprendizaje también, de las distintas etapas del desarrollo del aprendizaje en que están cada uno y cada una de nuestros estudiantes para, como decía la rectora, que me encantó la analogía que hizo, que podamos en el fondo resguardar el derecho a la educación de cada uno de los estudiantes, niños, niñas, jóvenes, para que no tengamos ninguno que termine pateando piedras. Eso, muchísimas gracias y feliz de conversar un poco más. No sé si vamos a tener espacio para conversar o no. No. Pero podemos conversar si no a la salida. Sí. Agradecemos la exposición, reflexiones, invitaciones y anuncios de la subsecretaria Ratia. Y con ello damos por terminada esta ceremonia, deseándoles nuevamente un feliz día del profesor y de la profesora e invitarlos a continuación a compartir una recepción preparada en el primer piso de este salón. Muchas gracias y nos reencontramos en una próxima oportunidad.